Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Muy bien. Padre, gracias en esta mañana. Aleluya. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos ser muy sensibles al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo sencillamente habita en los creyentes, habita en el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, la Escritura nos enseña que habla, que es una persona, que puede ser resistido, que es sabio. El Espíritu Santo nos muestra en la Biblia de que es Dios. Amén. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y a la vez Dios es uno. Amén. Manifestado en el propósito divino, donde el Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor, el Espíritu Santo, el que revela la obra, el que sella y el que hace que las gentes sean convencidas de justicia, pecado y juicio. Amén. Entonces es bien importante que como iglesia podamos entender que el Espíritu Santo se mueve, y como hijos de Dios estamos llamados a discernir dónde se está moviendo y cómo se está moviendo. Amén. Ser sensibles a ese mover del Espíritu, porque el Señor se fue, está a la diestra del Padre, y Él dijo: yo me voy, pero les voy a dejar a otro, les voy a dejar al gran Consolador. Amén. A otro que es como yo, fue lo que les dijo, a otro que es el que va a quedar. Les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuera, Él no vendría. Él vendrá cuando yo me vaya, y Él les recordará todo lo que yo les he hablado, les he enseñado. Así que todo eso que ellos enseñaron, el Señor se los enseñó. Todo eso que ellos enseñaron, el Señor les dijo: escriban. Amén. Y además de eso, el Señor dijo: mi espíritu estará sobre ese pueblo especial y los va a llevar a profundizar sobre lo que yo les enseñé, sobre lo que quedó escrito, y les va a hacer entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque Él les va a mostrar y les va a enseñar todo lo que viene. Amén. Entonces, por eso es importante en este tiempo entender que el Espíritu de Dios es llamado en la Biblia el Espíritu del Hijo. Amén. Dile a tu hermano: el Espíritu del Hijo en mi vida. Y por medio del Espíritu se activa la presencia del Padre, se activa la presencia del Hijo, se activa el poder de Dios en nuestra vida, se activa la sabiduría y el entendimiento. Así que yo les invito para que vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 3, y aquí está el apóstol Pablo hablando dentro de ese contexto entre lo que es el antiguo y el nuevo pacto, y el espíritu que se movía tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, y como siempre ha sido el deseo de Dios que su pueblo sea un pueblo que no tenga un velo, sino que tenga un entendimiento pleno, que no tenga una barrera a quién es Dios, a los planes y a los propósitos de Dios, y a dónde es donde Dios se mueve. Y cuando nosotros vemos 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 17, dice la Escritura: porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo le llama al Espíritu? El Señor.
Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es, ¿qué es? El Espíritu. ¿Y qué más dice? Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Pregúntese de esta manera: ¿cómo hemos entendido que dónde está el Espíritu del Señor? Amén. La pregunta es: ¿el dónde está? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Qué manifiesta? Y cuando nosotros vemos este pasaje, está diciendo muy claramente: donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. Dile a tu hermano: el Espíritu del Señor está donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Espíritu del Señor está donde se predica el reino de Dios. El Espíritu del Señor está donde la verdad de Dios es promovida. El Espíritu del Señor está donde la voluntad de Dios es acatada. ¿Cómo les parece donde se mueve el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está donde se cree que Jesucristo es el Señor, donde se cree el nuevo pacto. El Espíritu del Señor está en aquellos que responden a la voluntad de Dios. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en ese lugar secreto, donde yo me pongo delante del Padre y oro. El Espíritu de Dios está donde nos congregamos. Amén. ¿Por qué? Porque todo fluye en torno a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios en nosotros, como se ha venido enseñando. El Espíritu de Dios se mueve donde se proclama el nombre de Jesús. El Espíritu Santo dice: con Jesucristo todo lo respaldo. Sin Jesucristo nada. ¿Cómo les parece? Fíjense algo. La Biblia resalta que el Espíritu Santo estaba sobre Esteban. Cuando leemos Hechos, el capítulo 6, el capítulo 7, aunque no lo vamos a leer hoy porque es muy extenso, ese se lo dejo para que usted lo lea en su casa. Así que en esta mañana, ¿cómo es el título de la enseñanza? El Espíritu del Hijo en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu del Señor. Amén. Y el Espíritu es ¿quién? El Señor presente. Ahora, el Espíritu Santo estaba sobre Esteban y él tenía una multitud al frente. Él tenía una multitud de gente y él les estaba hablando la voluntad de Dios. Les estaba hablando de todo el seguimiento que Dios le dio a la promesa que Dios le da a Abraham, y les hace todo ese recuento de la historia de Israel para llevarlos a Jesucristo, para hablarles de Jesucristo, y es un seguimiento que él da. Y llega un momento en que él toca un pedazo que a ellos no les gusta y comienzan a coger unas piedrotas y a lanzarlas, y comenzaron a apedrear. Dile a tu hermano: apedrearon al Espíritu Santo. Ellos creyeron que estaban resistiendo a un hombre, pero a quien realmente estaban resistiendo era ¿a quién? A Dios.
Ellos callaron la voz de Dios. ¿Cómo les parece? Y Esteban vio al Señor a la diestra del Padre, y él dice: Señor, recibe mi espíritu. Y dice que a punta de piedra lo molieron, y es considerado el primer mártir del cristianismo, el primer mártir de un portador de la palabra, de alguien en el cual habitaba el Espíritu Santo, alguien en el cual el Espíritu Santo se movía con libertad. ¿Y ellos qué hicieron? Resistieron al Espíritu Santo. No quisieron nada. Y fue uno de los últimos llamados que Dios le dio a la nación de Israel, para que recibieran a su Mesías. Dile a tu hermano: Jesucristo es el Mesías verdadero para ese Israel. Pero el Señor dijo: como ellos no quisieron, yo voy a llamar a un pueblo que no es mi pueblo, y lo voy a provocar a celos. Y el Señor mandó a proclamar el evangelio a los gentiles. Sencillamente, un gentil es una persona que no viene de la línea genética del pueblo de Israel. No somos genéticamente hijos de Abraham, pero por la fe, por una forma que Dios se movió, fuimos injertados en esa simiente espiritual. Amén. Donde Abraham es el padre de la fe, donde Dios le dio la promesa, y por medio de esa línea viene Jesucristo. Dile a tu hermano: eres hijo de la promesa, porque la promesa es Cristo, porque la simiente es Cristo, una simiente de vida, por medio de la cual el Señor dijo: voy a bendecir a todas las naciones. Y el Señor dijo: yo voy a bendecir a la India, a la China, a Corea, voy a bendecir a los europeos, voy a bendecir a todas las naciones que existen sobre todo el planeta Tierra, y a todos los voy a bendecir. ¿Cuál es la bendición? La predicación del evangelio, donde el Señor abre la puerta para que gentes vengan a recibir la verdad de Dios, vengan a no vivir como gente perdida, vengan a la salvación, vengan a entender la trascendencia de su existencia. Y el Señor dijo: pero, yo voy a hacer esa obra solo donde me abran, solo donde me crean. Ahí se va a mover mi espíritu, ahí va a estar obrando mi espíritu. Dice la palabra: no contenderá mi espíritu con el hombre. Amén. Así que el Señor se ideó la manera de llegar a la humanidad, para que aquellos que estaban contendiendo con el Espíritu Santo voluntariamente abrieran ¿qué? La puerta al Espíritu Santo. Así que, ¿dónde se mueve el Espíritu de Dios entonces? Dile a tu hermano: en los creyentes verdaderos. Hay mucha gente que da la impresión de ser creyentes, realmente son incrédulos. Hay mucha gente que da la impresión de ser convertidos, no lo son. Hay mucha gente que da la impresión de buscar a Dios, no lo son. Porque muchas veces Satanás ha engañado a las gentes con una mentalidad de religión, una mentalidad religiosa, una mentalidad legalista, y ellos se convierten en jueces de la Biblia. Quien se convierte en juez de la Biblia está en el lugar de juez juzgando a Dios. Amén. Tales personas no reciben nada del Señor. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo tiene una manera de moverse y es donde se le cree al Señor, donde se acepta la verdad de la palabra, donde se le da cabida a esa verdad que se convierte en la voluntad de Dios. Fíjese algo, cuando yo voy manejando el automóvil, yo puedo no conocer una ciudad o tal vez un país, pero si yo tengo un celular a la mano y coloco una dirección, fíjese algo, yo voy mirando el teléfono y eso me marca un caminito, ¿verdad? Y me dice, coja a la izquierda, coja a la derecha, coja 2 kilómetros hacia adelante. A la izquierda, a 100 metros, está el lugar que busca. Y de pronto se detiene y te dice, ha llegado al lugar. Amén. Dile a tu hermano, el GPS de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo te van marcando un camino. Tú vas siguiendo el camino, vas siendo entendido en el camino. No lo entiendes todo en el momento, pero paso a paso te vas llevando. Paso a paso vas entendiendo la ruta. Paso a paso hasta que llegas a donde te has dispuesto a llegar. Y en este caso, ¿sabes? Este libro es el GPS de Dios que el Espíritu Santo lo inspiró. El Espíritu Santo, donde se mueve el Espíritu de Dios, donde se escudriña el mismo libro que inspiró el Espíritu de Dios, donde se reconoce la autoridad de este libro, porque el mismo libro nos remite a cómo conectarnos con Dios. El mismo libro nos remite cómo creer en Jesucristo. El mismo libro nos remite a cómo despojarnos de nosotros mismos para que la voluntad de Dios tenga cabida. ¿Cómo les parece? Así que el Espíritu Santo realmente se mueve donde nosotros le abrimos el corazón. Todos. La Escritura dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Inmediatamente comenzó a predicar el reino de Dios. Inmediatamente comenzó a ofrecer todos los beneficios que Dios ofrece. Ahora, ¿cuántos creyeron? Siendo el predicador perfecto por excelencia, Jesucristo nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, promoviendo la gloria de Dios, promoviendo la salvación, promoviendo este conocimiento para que el hombre no se pierda. Y aún así, no todos creyeron en él. O si no, no habría un pueblo sobre la tierra dispuesto a recibir como nunca antes lo que la Biblia llama el anticristo. Dile a tu hermano, son épocas de anticristo. Y ya no espíritu, ya no un misterio. Anticristo, la Biblia lo muestra como Satanás encarnado en la vida de una persona manifestado. ¿Cómo le parece? Un ser de carne y hueso. Los apóstoles dijeron, nosotros estuvimos con él, lo palpamos, comimos con él, estuvimos en la mesa con él, supimos quién era él. Este es el verbo de vida que se nos manifestó. Ellos supieron con quién tuvieron contacto. Ellos supieron quién era Jesús. Pero lo que ellos supieron, los que lo rechazaron, no quisieron. Y estamos a punto de entrar a un control pleno global. Yo no sé cuánta gente está despierta. Yo no sé cuánta iglesia a nivel mundial pueda llegar a entender esto. Hace por ahí unos 15, 20 años,
el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía, va a venir el tiempo en que el énfasis va a ser Jesucristo viene. Jesucristo viene por su iglesia. La segunda venida de Cristo. Se va a levantar un espíritu profético como nunca antes. Se va a intensificar un mover del espíritu. Y este es el tiempo donde la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera estaba guardada para tiempos ¿qué? Postreros. Estos son los tiempos futuros. Estos son los tiempos que hablaron los profetas de cumplimiento pleno de la profecía. Ezequiel, Jeremías, Daniel, el libro de Apocalipsis. Nació Jesús. Llegaron los magos, los reyes magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes quedó turbado y dijo, pues, la manera de saber esto es preguntarle a los que conocen las escrituras, a los que saben los mensajes de los profetas, los que tienen la historia de todo esto. Y mandaron a llamar a todos los entendidos. ¿Dónde habría de nacer el Cristo? En Belén de Judea. Y el tipo quedó temblando. ¿Y sabe? Y los envió a Belén de Judea. Y allá los siguió la estrella se detuvo y ellos supieron que ahí estaba el niño. Es decir, se estaba cumpliendo una profecía o muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús. Mandaron a llamar a los que conocían la palabra. ¿Para qué? Para identificar ese hecho. Y permítame decirle, los únicos que podemos descifrar lo que está pasando en este mundo somos los que conocemos la palabra. Somos los que sabemos las profecías que están en la Biblia. Los que estamos siendo encaminados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este tiempo le está diciendo a la iglesia, congrégate como nunca antes. Búscame como nunca antes. Ríndete delante de mí como nunca antes. No vivas como tú quieres. Ríndete a mi voluntad. No endurezcas tu corazón. No desvíes tu camino. Vive en santidad. Conságrate a mi palabra. Alístate. Pastor, ¿y el Señor viene dentro de 8 días? No estoy diciendo eso. Bueno, estoy diciendo que prácticamente las profecías están ahí y las estamos viendo cumplidas. Y estamos viendo cómo hay un transcurrir profético que está llevando a una economía mundial virtual. Está llevando a que si la gente no obtiene en algún momento de la vida una marca, no va a poder ni comprar ni vender. No va a tener salud. Y se cree que antes de que eso pase, la iglesia ya se ha ido. ¿Sabe? Y el Espíritu de Dios te lleva a vivir en libertad bajo la voluntad de Dios, en libertad del sistema que está en este mundo, en libertad de una vida de pecado. Te lleva a vivir en libertad de una vida de tinieblas, de opresión. Y te lleva a una vida de entregarte a su voluntad. Y solo su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? Donde se permite que penetre profundamente la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios a nuestra vida. Ahí se mueve el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está encaminando nuestra vida a darnos entendimiento. Fíjense algo, había un hombre interesado en la palabra, estaba leyendo y el Señor vio y dijo, este hombre quiere saber quién soy yo, este hombre quiere saber mi voluntad, este hombre quiere entender qué es lo que está escrito en ese libro. Le voy a enviar a alguien que le enseñe. Le voy
a enviar a alguien que lo capacite y le muestre. Dile a tu hermano, ¿entiende lo que lees? Ciertamente hay que leer de tal manera que entendamos la palabra con el Espíritu Santo. Y el tipo estaba leyendo. Pastor, ¿y no entendió nada? No, algo entendió. Algo entendió porque él dijo, bueno, esto es de el mismo profeta que dice esto o es de algún otro. ¿De quién está hablando este? ¿Cierto? Entonces ya había entendido algo. Ya por lo menos estaba diciendo, si no es A, es B. ¿Cierto? Y el Señor, viendo a ese hombre leyendo, estaba tocando a otro llamado Felipe y le estaba diciendo, hágame el favor y se me va por este camino. Y el tipo ahí mismo lo hizo. Haga de cuenta que estaba ocupado en algo, estaba haciendo algo y a la vez estaba tal vez en comunión con Dios. Y el Espíritu Santo le dijo, salga y váyase por este camino. Y se fue. ¿Por qué? Porque por ese camino Dios tenía un mover del Espíritu. Por ahí reconoció Felipe que se estaba moviendo el Espíritu. Reconoció una dirección del Espíritu. Eso lo vas a leer después en tu casa con detalle. Hechos 8 del 26 al 40. Váyase por ese camino. Y al fondo en el camino se encontró a un hombre que leía, al profeta Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque el Espíritu Santo le dijo en el camino, acércate y júntate al carro. ¿Entiende lo que lees? Le dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Si no hay alguien que me entrene, si no hay alguien que me discipule, si no hay alguien que me hable de esto. Y a partir del pasaje que estaba leyendo, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe? Y este eunuco creyó el mensaje. Creyó lo que le estaba enseñando Felipe. Dio fruto. Se bautizó. Fue un hombre que fue sensible al mover del Espíritu. Se estaba moviendo el Espíritu. Esta semana yo fui a recoger a Sofía a cierto lugar y bueno, y ella dijo, papá, pero yo vi que en la ruta donde nosotros vamos, a este amigo mío se le facilita que yo lo deje en el camino. Le dije, claro, con mucho gusto. Y se subió ella, se subió el muchacho y ¡pum! Seguro a las 4 puertas. Y le dije, Señor, me lo pusiste. ¿Cómo les parece? Me lo pusiste. Y yo siempre he orado, Señor, atraviésame a la gente que tú quieres que yo le hable. Dame sensibilidad al Espíritu. La gente que tienes preparada, Señor, colócamela para que yo les pueda hablar de ti. Y gran parte de la gente que yo evangelizo, que yo traigo al Señor, yo le comento esa historia. Yo les digo, yo estuve orando para que el Señor me atravesara la gente, para que yo le hablara de Él. Y hoy me lo atravesó a usted. ¿Cómo le parece? Y comienzo a hablarles. Y comienzo. Y bueno, finalmente el muchacho viene de Medellín, está trabajando aquí en Bogotá, se va el lunes. Y Sofía, cuando terminamos, papá, pero en otro momento le hubieras podido hablar. Le dije, ¿qué tal si el muchacho mañana amanezca muerto? Y ahí se puso un poquito tensa, que porque no era el momento. Cuando la palabra me dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué pasó? Le hablé del Señor, recibió al Señor, lo dejé en su ruta, chao, chao. Ya él verá qué hace con ese mensaje que recibió. Ya yo identifiqué el mover del Espíritu Santo en él para salvación. Entonces, ¿dónde se mueve el Espíritu de Dios? En los creyentes se mueve para que se congreguen.
En los creyentes se mueve para que cojan y respalden el reino de Dios con su vida, con su testimonio. ¿Sabe? En los creyentes se mueve cuando nos congregamos a crecer, cuando nos ubicamos a darle gloria al Señor. ¿Por dónde se mueve el Espíritu Santo? En lo general, el Espíritu Santo no te va a guiar para que te quedes un domingo en tu casa cuando es hora de buscar a Dios. En lo general, el Espíritu Santo no te va a llevar en una dirección contraria cuando en una iglesia hay programación y tú sabes que puedes venir a participar. Amén. A crecer, a invocar, a humillarte delante de tu Padre Celestial. Dile a tu hermano, ahí se mueve el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve cuando dispones de tiempo para buscarlo. No hay excusa, porque el Espíritu Santo siempre se mueve, ¿sabes? Y Él no va a probar que te quedes durmiendo cuando es tiempo de que vengas a escuchar la palabra, que es tiempo que vengas a seguirte perfeccionando, que es tiempo que vengas a participar. Satanás dice, si yo los engaño con la Biblia de que es un mensaje religioso, entonces esa es la imitación que yo tengo del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Y a veces hay personas que salieron de misa católica tradicional por misa evangélica. Dile a tu hermano, así no es. El Espíritu Santo se mueve y te va a incomodar para que des fruto de ser un hombre y una mujer convertidas. El Espíritu Santo te va a guiar a dar fruto con tu vida, con tu tiempo, con tus dones, con tus talentos, con los tesoros que tienen que ver con el reino de Dios. Porque el reino de Dios ciertamente es un reino real que no se ve físicamente, pero que es un reino que se manifestó y es un reino que se predica. Y cuando una persona muere y ha entrado en el reino de Dios, sigue dentro del reino de Dios. Pero cuando una persona, el Espíritu Santo se ha movido y ha rechazado el reino de Dios, esa persona muere y sigue en el reino que vivió. Dile a tu hermano, el reino de las tinieblas. Por eso una persona intencionalmente en su conciencia debe identificar en dónde está viviendo, en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Y como hijos de Dios, el Señor dijo muy claro, Él dio esta parábola. Y Él dijo, el reino de Dios es semejante a alguien que se fue a dormir o se fue a hacer otra cosa y dejó ahí la cosecha, dejó ese lugar especial y vino alguien por la noche y sembró ¿qué? Cizaña. Amén. Y sabes, y el reino de los cielos es promovido, pero también en medio de ese reino el enemigo viene y siembra cizaña. Pero la Biblia dice que la gente del reino de Dios es trigo. Amén. Pero que hay gente que da la apariencia de ser trigo, pero realmente es cizaña. Y viene y le dice a alguien, Señor, pero mira, en medio de tu campo, de tu terreno, ¿cierto? Alguien vino y sembró ¿qué? Cizaña. ¿La arrancamos? El Señor dijo no. Dejen crecer lo uno y lo otro. Si usted tuviera en un campo trigo, usted siembre cizaña y siembre trigo. Siembre cizaña y siembre trigo. Y usted se va a dar cuenta que eso crece igual. Se ve parejo. Y usted ve y se ve como si fuera trigo.
Pero cuando ya crece, ya madura, dile a tu hermano, el fruto determina. El fruto determina. Por eso el Señor dijo, dejen que crezca lo uno y lo otro. No sea que arranquen junto con la cizaña, el trigo también, porque son igualitos. Y ya cuando madura, entonces se ve ¿qué? Exacto, se ve el fruto. Pregúntate de esta manera, ¿cuál es el fruto que estás dando? De ser un hijo de Dios, de ser alguien donde el Espíritu Santo ¿qué? Se mueve. Un día de estos nos acostamos a dormir y yo no sé de qué manera vamos a resultar en la eternidad con el Señor. Y de pronto mucha gente en nuestro entorno, ¿dónde está mi tío? ¿Dónde está mi papá o mi mamá? ¿Dónde está mi vecino? Esa gente se desapareció. ¿Cuántos se quedaron? Yo no sé. Pero si el arrebatamiento sucediera en este día y en este momento, yo no sé cuánta gente se quedaría para el peor momento de la historia de la humanidad, para un tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Levánteme la mano cuántos quisieran estar allí en ese tiempo de la gran tribulación. Un tiempo donde va a haber un sufrimiento como nunca, va a haber un hambre como nunca, va a haber una destrucción como nunca, va a haber muerte como nunca. Y ya el ambiente se está viendo en el mundo. Miren las noticias entre Rusia, Ucrania, Israel y los países que están alrededor. La China, lo que tiene que ver cómo está ubicado todo eso proféticamente, conectado, esa zona geográfica. Miremos de qué manera está proyectado la parte profética de parte del Señor con su pueblo. Y el Señor dijo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo les parece? Así que no se duerma en ese mover del Espíritu Santo de este tiempo. El Espíritu Santo te va a llevar a orar por los perdidos. El Espíritu Santo te va a llevar a que te santifiques. El Espíritu Santo te va a llevar a que mejores tus caminos. El Espíritu Santo te va a llevar a una mejor disciplina espiritual. El Espíritu Santo te va a llevar a que prediques. Y ese testimonio tuyo va a quedar para juicio. Dile a tu hermano, tú eres un embajador. Y te voy a decir algo. Como un embajador, todo lo que Dios le ofreció al mundo por medio tuyo, y el mundo lo rechazó, queda registrado en un libro. El Señor dijo, yo sellé a Dayana como mi hija, como parte de mi pueblo. Entendió mi voluntad. Y ella fue y promovió mi voluntad entre sus hermanos, entre sus vecinos, entre sus amigos, entre sus compañeros. ¿Sí ves? Y tal vez 5 respondieron. Quedaron registrados en el libro de la vida. ¿Y el resto? El Señor dijo, aquí queda en un libro, como testimonio que no quisieron nada conmigo, no quisieron nada del reino. Es decir, resistieron al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo en el cual está el Espíritu Santo es la voz de Dios para este mundo. ¿Cómo les parece? No hay otro lugar donde esté el Espíritu Santo sino en medio de la iglesia. ¿Quién lo reconoció? Nabucodonosor, el faraón de Egipto. ¿Dónde vamos a encontrar a otro donde está el Espíritu Santo? No lo hay. ¿Sí o no? El tipo supo dónde estaba el Espíritu Santo y por eso lo cogió y lo llamó.
El tipo fue sensible al sueño que Dios le dio. El Señor le puso a la persona correcta para interpretar el sueño. Y dijo, ¿quién es el que va a hacer esta obra? Sino el mismo que la entendió. ¿Cómo les parece? ¿Ah? El mismo que la entendió, el mismo que interpretó el sueño. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En ningún otro. Y hoy, el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia. Está con nosotros. ¿Cómo les parece? ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? En los creyentes verdaderos, en los creyentes que dan fruto, en los creyentes que dedican vidas al Señor. Allí está el Espíritu de Dios. ¿Dónde es que se mueve el Espíritu de Dios? Ahorita mismo en este predicador que te está comunicando la palabra. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el mensaje suyo y el de Esteban? Ninguno. Estaba predicando la palabra, estaba dando a la gente la palabra, independientemente que se la hubiera dado a creyentes o a no creyentes. Era el Espíritu Santo moviéndose. Amén. Toda vez que le predicas a alguien, es el Espíritu Santo en ti. ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo? Cuando evangelizas. ¿Dónde se mueve el Espíritu Santo? Cuando tienes disciplina, leyendo la palabra. Pregúntese de esta manera: ¿en qué porcentaje entiende la palabra? Y el porcentaje del entendimiento que tenga de la palabra determinará el tiempo que le ha dedicado a ella. Amén. Determina el tiempo, la manera como usted responde a la voluntad de Dios, determina que tanto ha tomado en serio la palabra. ¿Usted sabe cuánta gente no viene a la iglesia única y exclusivamente para que no se le hable de diezmos y ofrendas? ¿Usted sabe cuánta gente resiste? No, es que allá me roban. Dile a tu hermano, es un concepto del mundo y del diablo. ¿Sabes? Cuando una persona realmente entiende lo que es el reino de Dios, se está moviendo en el poder del Espíritu. Fíjese algo. Cuando Sofía tenía 4 o 5 añitos, ella, digamos, un ejemplo, yo le daba un roscón y yo mismo le pedía, ¿me das un pedazo? Ella me daba. A Juan Pablo le doy un refresco, le acercaba un vasito, ¿me das un poquito? Me servía. Otras veces no me daba. Pastor, ¿y usted por qué lo hacía? Porque yo quería enseñarles a mis hijos lo que es la generosidad, lo que es compartir, lo que es ¿qué? Dar. Amén. Y toda vez que mis hijos me daban, eso me enternecía el corazón y hacía que yo quisiera darles más. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque de lo recibido de mi mano, mis hijos ¿qué? Recibían. Y de eso mismo me devolvían. Es decir, me daban. ¿Sabes? Realmente cuando una persona resiste el área de las finanzas, es como si fuera una persona ciega, que no puede ver, que es el Señor como dándole ese roscón y después te pide un pedazo. Dile a tu hermano, Dios te pide para devolverte. Ahí está el Espíritu Santo moviéndose. Ahí se mueve el Espíritu Santo. ¿Cómo crees tú que yo sostengo un lugar como estos? ¿Cómo crees tú que yo sostengo una familia? ¿Cómo crees tú que yo puedo predicar y dedicarme a la obra del Señor? Dile a tu hermano, el Señor estableció principios sobre tu vida de prosperidad.
Dile a tu hermano, ahí se mueve el Espíritu Santo. Ahí se mueve con libertad. Cuando tienes dones de sanidad, que el mismo Señor ha puesto. Dones del Espíritu y oras por los enfermos, ahí estás siendo generoso cuando dedicas tiempo y oras por enfermos. ¿Cómo les parece? ¿Sabes? Hay gente que está pasando un tiempo difícil de soledad y te tomas el tiempo y lo invitas a la casa y compartes con esa persona tiempo, le hablas, le haces sentir especial. Dile a tu hermano, de lo recibido de la mano das tiempo, das dones. ¿Sabes? Cuando estás al servicio del Señor, ahí está el espíritu de libertad. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? Dile a tu hermano, el Espíritu de Dios se mueve en la obediencia a la palabra. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en el buen testimonio. Dile a tu hermano para que no seas una tranca para otros. Una persona que se dice creyente y da mal testimonio está poniendo una tranca para que otros se conviertan. Una de las cosas por las cuales yo no fui noviero en la iglesia antes de ser un hombre casado, yo ya soltero, yo pastoreaba y a mí me decían, pero mire esa chica que está ahí, pero mire aquella, ¿por qué no te llama la atención? Y me decían, este pastor es más liso que un jabón, no se deja coger. Y yo siempre les decía, el Señor tiene mi esposa en el momento adecuado. El Señor me va a decir cuál es. Yo le dije, Señor, a lo mejor si yo me novio y me caso con alguien, o si me novio con alguien, de pronto ese noviazgo no funciona. De pronto hiero a la muchacha. Yo no me preocupo tanto que me hiere, porque yo sigo avanzando. Pero yo sí me preocupo que de pronto voy a herir las emociones de una persona. Y de pronto esa persona se devuelve del camino por eso. ¿Cómo les parece? De pronto, Señor, me convierto en un obstáculo para que esa persona sea salva. Así que, Señor, la forma más segura es que tú me digas cuál es mi esposa. Y cuando tú me digas 3 meses y no voto tiempo, ¿cómo les parece? Dile a tu hermano, el Espíritu Santo se mueve cuando pido dirección, cuando quiero escuchar la voz de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo vi a mi esposa, lo que el Señor me hacía sentir en mi espíritu era, la voy a llevar a tu iglesia. Allá la llevó. Yo no le dije nada. Y después de que la llevó allá me dijo, mírala ahí, esa es tu esposa, como 3 veces. Y llegó un momento en que yo estaba orando, yo no sé cómo Dios lo hace. No me pregunté eso, pero yo lo vi. Una vez orando, yo vi como si el tiempo corriera hacia adelante. Y yo cuando vi a mi esposa, la vi como una mujer firme. La vi como una buena esposa. La vi como una buena ayuda idónea. Y el Señor diciéndome, mira cómo te va a ir en el tiempo. Dile a tu hermano, a ese pastor le ha ido bien. Amén. Y algunas veces mi esposa me dice, ella me dice, Alirio, si yo volviera a vivir otra vida, el esposo que yo quisiera, eres tú. Y me ha dicho 100 veces. Dile a tu hermano, eso es construir un pedazo de cielo en la tierra. ¿Qué determina eso?
la respuesta que damos al mover del Espíritu. La respuesta que damos a la palabra. ¿Qué determina eso? Identificar dónde se mueve el Espíritu de Dios. Identificar qué tiempos estamos viviendo. Pastor, ¿y qué pasa entonces cuando yo resisto al Espíritu Santo? Te puedes estrellar bastante. Te podrías volver un apóstata si tú dejas que tu corazón se endurezca contra el Señor. Si tú dejas que tu carácter no sea transformado por el Señor. Pregúntate de esta manera: ¿cómo vives afuera? ¿Vives como un impío o vives verdaderamente como un hijo de Dios? Y el Hijo de Dios está en los asuntos de su Padre. Ahí está el Espíritu Santo de Dios moviéndose. ¿Cómo les parece? Entonces es muy importante que nosotros nos movamos conforme el Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Hace más o menos unas 2 semanas, yo estaba en ese tiempo de orar, de meditar en la palabra, y venía ese pasaje de 2 Corintios 3:17, y el Señor, lo que yo sentía que me hablaba era: yo quiero que tú entiendas de una manera más profunda ¿dónde se mueve mi espíritu? Amén. Y de ahí salió esta enseñanza. Dile a tu hermano: el Espíritu Santo se mueve donde hace morir tu carnecita. Amén. El Espíritu Santo es la capacitación para hacer morir esas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, marihuana, bazuco, cualquier cosa. Él te capacita. Vicios, un estilo de vida doble, todo eso. Acuérdese que mi esposa predicó el hombre carnal y el hombre espiritual. Amén. Habiendo recibido a Cristo, comenzó desde el hombre natural. El hombre natural es el que no entiende las cosas del espíritu. El hombre natural es el que ve los pastores como ladrones. Ustedes saben que a mí me han presentado como un pastor. Mucho gusto. ¿Usted es el que le quita la plática a esa gente? ¿Usted sabe cuánta gente me dice eso? Dile a tu hermano: queda registrado en el libro. El Señor dijo a Lirio: yo te voy a llamar para que vivas del evangelio. Yo te voy a dar gente que me honra con finanzas para que vivas para mi servicio. ¿Cómo les parece? Amén. Dile a tu hermano: responde al área de finanzas en el reino de Dios. La motivación de un ministro nunca debe ser finanzas. Pero si un ministro quiere hacer algo para Dios, necesita dinero. Pastor, hay que visitar a este enfermo a la clínica. Necesito gasolina. ¿De dónde sale ese dinero? Amén. Si yo voy a discipular a alguien, necesito transportarme. También hay que invertir. ¿Sí o no? Pastor, hay que hacer mercado en su casa. ¿Con qué va a hacer usted mercado en su casa? Dile a tu hermano: con la bendición de Dios, manifestada como la misma Biblia lo manifiesta. Pastor, y mira, la motivación para nosotros servir al Señor es sencillamente una motivación de amor hacia el Señor. Amén. De identificar la obra del Señor. Pastor, ¿y usted por qué últimamente hace tanto énfasis
en finanzas, porque no hay una área que el diablo engañe más a la gente que en esta área. Porque la gente puede responder una, dos, tres veces, pero los principios de finanzas en la palabra debe ser un estilo de vida en el creyente. Debe ser un río que fluye. ¿Se acuerdan del roscón que le puse el ejemplo? El Señor te dice, te doy ese roscón. Dame un pedazo de ese roscón. Y el corazón del Señor se enternece y se pone generoso. Amén. Tal vez tú digas, no, ese rosconcito yo no lo quiero. Permítame decirle, el Señor dice, yo no te puedo seguir alimentando de esa manera porque te me pierdes. Las cosas que yo te doy te desvían. Y todo aquí en la tierra, toda área de nuestra vida es una prueba del corazón. Cuando Dios te da poder financiero, es una prueba del corazón hacia Dios. Cuando Dios te permite lugares donde puedes adquirir cosas fácilmente, es una prueba del corazón. Yo me acuerdo aquella vez que a mi esposa estuvo en un banco, estuvo haciendo una vuelta y el cajero le dio $1.000.000 de más. ¿Cómo les parece? ¿Cae bien $1.000.000 en el bolsillo? $1.000.000 de más. Y mi esposa, con todo el dinero, le dio $1.000.000. Hubiera podido irse calladita. Hubiera podido decir, esto sí es una bendición de Dios. No estoy robando, no estoy pidiendo. ¿Sí ve? Y ella cogió y contó el dinero que le correspondía, lo sacó y sacó el $1.000.000 y se lo devolvió al cajero. Me diste $1.000.000 de más. Mi esposa dice que el cajero temblaba, porque ese era el sueldito de su mes. ¿Cómo les parece? Ese era el sueldito de su mes. Ese era tal vez la forma como esa persona tenía para llevar comida a su casa. Y algunas veces esas oportunidades se te van a presentar. Pregúntate de esta manera, ¿las vas a aprovechar? Y nadie te está viendo, y nadie te va a decir nada, y nadie te está diciendo estás robando. Pero esas oportunidades se presentan. ¿Sabes? Esa oportunidad se le presentó a José. Una mujer esbelta, espectacular, tal vez la más hermosa o de las más hermosas de Egipto. Y dijo, ven, duerme conmigo, ven que yo te deseo, ven, estoy apasionada por ti. Y José le dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios y contra mi amo? Mi amo me ha abierto aquí la puerta, me dio confianza, me dio todo para administrar. ¿Cómo voy yo a traicionar a mi amo? Y ella se las ingenió, y detrás de eso estaba el diablo. Y José fue llevado a la cárcel. Dile a tu hermano, fue promovido en medio de la prueba. Amén. Dios prueba el corazón, identifica dónde se mueve el Espíritu de Dios. El Espíritu del Hijo te da libertad. El Padre te dio al Hijo. Si te dio y nos dio al Hijo, nos va a dar con Él todas las cosas. Dile a tu hermano cómo no darle al Señor. ¿Cómo no darle tiempo? ¿Cómo no darle un corazón serio, tomarlo en serio? ¿Cómo no darle para su reino? ¿Cómo no predicar su reino? ¿Cómo no dar buen testimonio para Él? Es lo mínimo que un hijo de Dios puede dar.
a la voluntad de Dios. Entréguese a esa voluntad. El Espíritu Santo se mueve. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. El 10 está bien. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no recibimos el espíritu del mundo. Dile a tu hermano, el espíritu del mundo es maligno. El espíritu del mundo es el mismo espíritu del diablo. Cuando la gente resiste al Espíritu Santo, le da espacio al espíritu del mundo. Y nosotros antes no teníamos conocimiento de Dios, estábamos bajo el espíritu del mundo. Cuando creímos el evangelio, fuimos sacados de ese espíritu. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Te doy gracias por haberme sacado del espíritu del mundo a ser un hijo de Dios que se edifica, que se entrega a tu voluntad, que tiene entendimiento en el mover del espíritu. Dile: aquí estoy, amado Señor, para que mi entendimiento se ensanche, para que mi discernimiento crezca en ti. Y te doy gracias por tu presencia. Gracias que hoy he entendido un poquito más por dónde se mueve el Espíritu de Dios. Gracias que tú me haces entendido en estos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. ¿Sabes? El único lugar donde está el Espíritu de Dios es en la iglesia. ¿Y sabes tremendo poder que tiene la iglesia en la tierra? Yo no sé si tú logras entender la dimensión de ese poder. Una vez se me apareció aquí algún satanista y me miró con una mirada de odio y me dijo: yo los odio a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no permiten que el Dios nuestro se manifieste. ¿Cómo les parece? O sea, ellos sienten que hay en el Hijo de Dios. Y escuche esto: lo que no ha permitido que se manifieste este anticristo, un gobernante a nivel mundial, es la iglesia llena del Espíritu Santo. Es el freno, para que ustedes sepan eso. Ese es el freno que tiene. Y cuando la iglesia sea quitada, entonces Él se manifestará. Pero ya se están dando esos aires. Ya está preparándose eso. En algún momento, el Espíritu Santo le dice a la iglesia: nos vamos. Y nos vamos. ¿Qué es lo que queda? Lo que hayas hecho dentro de la voluntad de Dios es lo que permanece. Lo que hayas edificado espiritualmente son las riquezas que permanecen y son eternas. Y voy a terminar con este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 17. Dice la Escritura: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. ¿El mundo qué? Pasa. Todo lo que una persona tiene aquí en la tierra va a pasar. Lo que hayas hecho con tu vida, con tu tiempo, con tus dones y tus finanzas, determina, ¿sabes? Si esa voluntad de Dios en tu vida es una voluntad que prevalece, que permanece. ¿Qué determina eso? Identificar la palabra, la forma como respondemos a la voluntad de Dios, la manera como busquemos al Señor, determina. El mundo pasa, los bancos pasan, los edificios van a pasar, las minas de oro van a pasar, las minas de esmeraldas van a pasar, los carros, eso va a ser basura, eso para nada va a servir, ¿sabes? Todo eso es útil aquí en la tierra, solo si todo eso promueve la voluntad de Dios, solo si todo eso empodera la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánta gente está usando el poder de este mundo para prostituirse, para desviarse, para hacer otras cosas? ¿Cuántos hombres de 60, multimillonarios, están cambiando a su esposa por 3 de 20, ofreciéndoles este mundo? ¿Cómo les parece el poder que da la platica? ¿Cómo les parece el poder que da el Dios de este mundo? ¿Cómo es? El dinero, el poder financiero. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores. Comparó las cosas materiales como un señor, como alguien que toma control y dominio del corazón. Así que tú le dices, Señor, te sirvo con todo lo que tú me has dado, me rindo a tu voluntad. El Espíritu Santo está ahí, moviéndose. Sírvale al Señor predicándole a otros lo que ha entendido de Dios. Sírvale al Señor hablando de la salvación. Sírvale al Señor invitando a otros a que escudriñen la palabra. ¿Sabes? Repliquemos este mensaje para que llegue a donde debe llegar. Lo cierto del caso es que el Espíritu Santo se mueve donde se promueve lo que permanece en la tierra. Lo que permanece dentro del creyente es esa voluntad de Dios, ese reino en el cual estamos viviendo. Un reino que no vemos, pero que cuando todo esto ya deje de ser o dejemos de verlo, entonces veremos plenamente ese reino. El Señor dijo muy claro, que las cosas de este mundo son cosas temporales. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Esto es muy pequeño, mi reino es mucho más allá, mi reino es mucho más trascendente. Amén. Así que la invitación es, ríndete a la voluntad de Dios y no resistas al Espíritu Santo. Amén. Y esta semana, jueves y viernes, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración de 9 a 12 del día. Amén. Quedamos invitados de 9 a 12 del día para que vengas a buscar al Señor. No te quedes viendo televisión, no te quedes haciendo pereza. Amén. Si puedes evitar viajecitos, haga eso en otro momento, pero es tiempo de buscar al Señor. Amén. Pastor, ¿tiene de malo los viajes? No, no tiene nada de malo, pero démosle ejemplo al mundo de buscar a Dios. Humillémonos delante de nuestro Señor, busquemos y crezcamos en esa voluntad. Señor, gracias que el Espíritu del Hijo habita en nosotros, que el Espíritu de Dios viene. Padre, gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, amado Señor, que tú nos das para humillarnos, para entregarnos
delante de ti. Señor, que esa voluntad tuya prevalezca, que podamos ser sensibles en el Espíritu del Hijo de Jesucristo, que está dentro de nosotros, que siempre nos va a llevar, que siempre se mueve, amado Señor, a buscar tu voluntad, a edificar tu voluntad, a guiarnos por tu voluntad. Y aquí estamos, en tu presencia. Amado Señor, te damos gracias, que la palabra ha sido promulgada. Gracias, gracias por tu